Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados, SC OCRA, presenta Duralex, Setlex, conducido por el licenciado Carlos de la Rosa Segura. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos oyentes? Buenas noches, bienvenidos. Este es su programa Duralex, Setlex. Como siempre, agradeciendo el favorecimiento de su atención, pero principalmente a OCRA, que nos permite cada viernes llegar hasta sus hogares. Y bueno, estoy agradeciendo la presencia de un querido amigo, un abogado muy aguerrido, un abogado que se ha abocado principalmente en una asociación a la defensa de la gente recluida o de la operatividad principalmente de los reclusorios. Cristian Montero. Gracias, Cristian, por estar el día de hoy con nosotros en este programa. Bienvenido. No, muchas gracias a ti, Carlos, y saludos a todo tu auditorio. Gracias. Pues conocido desde hace tiempo, principalmente a tu papá. Me toca coincidir con tu papá siendo el delegado de la PGR en el Estado ya hace algunos años. Y bueno, de tu andar en esta lucha social, en esta lucha de defensa por la legalidad, por el Estado de Derecho, pues has tenido también la oportunidad de incursionar con el Ejército Mexicano, que tienes por ahí algunos orígenes. Un abuelo tuyo fallecido hace poco, exsecretario de la Defensa con Salinas de Gortari, si mal no recuerdo, el general Antonio Rivero Bazán. Antonio Rivero Bazán. Y bueno, que eso te ha dado la pauta precisamente pues para poder tener la apertura y la posibilidad pues de abatir en su oportunidad todos aquellos déficits que la autoridad ha tenido en relación principalmente en ese rubro en cuanto a los reclusorios, pero también en la lucha social por aquellos puntos en los que la ciudadanía hemos venido doliendo durante mucho tiempo, ya que es la inseguridad. Has sido partícipe y luchador activo en medios de comunicación nacionales e internacionales, precisamente tratando de aportar, porque es crítica constructiva lo que en este programa y en los que tú has participado, lo que se trata de hacer, ¿o no es así, Cristian? Así es, Carlos. La verdad, vivimos una crisis en materia de seguridad, en materia de derechos humanos, en materia de gobernabilidad, yo creo que muy agudizada a partir del sexenio del expresidente Calderón. Se ha recrudecido con los sexenios, con las administraciones. Entonces, evidentemente no podemos ser indiferentes a esta crisis, a este grado de vulnerabilidad que tenemos todos los mexicanos, que bueno, pues ahí teníamos un cierto parteaguas con el nuevo sistema penal adversarial desde un punto de vista garantista, pero que ha resultado beneficioso para los delincuentes, y me refiero en específico a los delitos de alto impacto, que yo soy enemigo de que esté este sistema para los presuntos responsables de delitos de alto impacto. Me parece muy bien por cuestiones de carácter menor, me parece muy bien este sistema, pero hablando de delincuencia organizada, de narcotráfico, de tráfico de menores o ese tipo de situaciones. No, pues el catálogo de delitos que desafortunadamente en este Código Nacional de Procedimientos dejan fuera a delitos, como bien comentas, de alto impacto, y que desafortunadamente favorecen al delincuente en la sociedad, y que esto ha generado inclusive molestias en el propio ejército, porque desafortunadamente ha habido la necesidad por parte de la autoridad, ante la ineficiencia, la falta de capacitación, la falta de inversión puntual y directa de los recursos en materia de seguridad, de sacar al ejército a las calles, y que el ejército pues ya ha manifestado su inconformidad, ¿no? Ya ahí, hablando claros, como siempre hemos hablado tú y yo, mi querido Carlos, a mí, desde mi particular punto de vista, Calderón, cuando gana con tantas dudas esa elección presidencial, no le quedó otra más que sitiar el país con las Fuerzas Armadas. Realmente yo no creo que sacó al ejército a las calles por el tema del narcotráfico. Yo creo que fue una manera de legitimar y de prevenir algún estallido nacional. Que haber tenido que llegar por atrás, por bambalinas, a rendir protesta al Congreso de la Unión, pues no es materia menor. De ahí surge este mare magnum, este alboroto, que es el ejército. Se empieza a hacer labores que no está capacitado, labores en donde no hay un andamiaje jurídico que le permita al soldado, al elemento de las Fuerzas Armadas, tener esa garantía de su actuar. O sea, el ejército actúa siempre con lealtad, con honor, con sacrificio, en el cual pues el presidente es el comandante supremo, y por esa lealtad pues el ejército va, pero no hubo una capacitación
no hubo ningún ejercicio que les pudiera a los militares tener conocimiento de seguridad ciudadana, de una cuestión de prevención urbana, contención inmediata en una situación que no están capacitados. Entonces fue un terrible error por parte de humanos. Sí, en derechos humanos, en el sistema de justicia, en todas las aristas en las que converge el Estado de Derecho, porque estamos hablando de una anomalía del Estado, claro, desde mi punto de vista. Entonces, sí, fue un error muy garrafal en donde pues se aventaron y ya generaron un ciclo que el día de hoy es imparable. Un mando único famoso, ¿no? Por ejemplo, el mando único que quisieron retomar de los ejercicios de Colombia, porque curiosamente lo que está pasando en México desde hace 20 años, eso pasó hace 40, 60 años en Colombia. Entonces empezaron a investigar cuáles fueron los casos de éxito en un territorio tan minado como ahora es México, y cuáles fueron pues, los resultantes. Dentro de ellos pues, está tener identificado y segmentado la ciudadanía, el famoso mando único. Entonces el mando único que pues ahí intenta trabajar Calderón y que con Fox se empieza a plasmar un poquito más, y que aquí en Morelos pues lo vivimos de una manera a contrario sensu del espíritu del deber ser de este modelo que de primera vista pareciera algo novedoso, pareciera algo que pudiera funcionar, porque esto desde mi punto de vista es ante el reclamo social de tener a los presidentes municipales, a las policías municipales tan compenetradas con la delincuencia organizada. Tú veías en municipios de aquí de Morelos que el director de la policía preventiva de tal municipio escoltaba la Cadillac de un narcotraficante, de un secuestrador ya muy conocido por ahí, y eran los policías municipales. Claro. Entonces, en ese sentido es cuando ya tienes toda la policía municipal o inclusive policía estatal muy minada, muy compenetrada con la delincuencia organizada, pues está bien el mando único. Pero aquí, ¿qué pasó con que otra de las cosas que a mí me gustaría platicar contigo, cuál es la capacidad o cuál es la preparación policíaca del ahora comisionado estatal de seguridad, que se pone sus barritas y se adorna? Bueno, yo no sé de dónde sale su capacidad, porque todos conocemos su historia. Entonces, bueno, con la licenciada García Luna empezó a arrancar el mando único de una manera mucho más adecuada que con este comisionado, y lo que sucedió es que al revés, o sea, concentra las policías el comisionado Jesús Alberto Capella Ibarra y las empieza a trabajar con su gente de confianza, traída de Tijuana. Sin conocer el área, sin conocer nada del Estado, llega simplemente a imponer su ley. Y fíjate que en una conferencia con unos italianos que saben algo de esto de delincuencia organizada, decían, mira, tú te puedes dar cuenta, y es a lo que voy con las designaciones de Capella, tú te puedes dar cuenta cuando un Estado está compenetrado por el narcotráfico, por la delincuencia organizada, por sus designaciones. Tú tienes una tercia, tienes 3 propuestas. Uno es un hombre que muy estudiado, docto en la materia, con experiencia, es un candidato. El otro candidato es más o menos experiencia, con muy buenos amigos, con muy buena plataforma de amigos políticos. Y el tercero es un completo imbécil, que no sabe nada. Cuando designan al completo imbécil, es porque está el narcotráfico gobernando el Estado. Ya sabes cuál fue la decisión. Eso dicen los teóricos italianos respecto a estos fenómenos delincuenciales. Podríamos hacer el comparativo, como lo que comentabas en un principio, de nuestro famoso procedimiento acusatorio adversarial. De inicio y como plataforma sonaba bien, aplicado como es debido, sin haber modificado ese catálogo de delitos graves, debió haber funcionado bien. El esquema que planteaba desde Fox y después se aplica a Calderón como mando único pudiera haber estado bien si se hubiera respetado la norma, ¿no? Como dices tú, llegar a rajatabla, a querer dominar, hoy el mando único hasta Protección Civil maneja, cuando un famoso decreto que determina la inclusión de ese mando único obliga a los municipios a entrar al esquema, pues no contemplaba más que la designación de en ese entonces, lo que pudiera considerarse como pues ni siquiera director, que no era el cargo, ni secretario de seguridad porque le bajan los rangos,
y después modifican el esquema al no funcionar el mando único a este famoso Policía Morelos, cercano a ti, en donde ya hablan de un esquema a nivel federal como comisionados, subcomisionados, superintendentes, como lo hace la Policía Federal, que tampoco ha funcionado. Entonces, a lo mejor es eso precisamente, ¿no? La prostitución de las ideas originales, como debieran haber operado el procedimiento acusatorio y este famoso mando único, y lo que cada quien, singularmente, sin que impere la ley, se le ocurre aplicar, ¿no? Sí, y fíjate que Morelos no lo podemos estigmatizar. Realmente lo que está viendo el país es generalizado. Tenemos estudios en donde del 100% de puestas a disposición que llegan a sentencia condenatoria, pues ni el 1%. Eso estamos hablando en nivel país, donde Morelos no es ajeno. O sea, Morelos ya llevamos invertidos 3.500 millones de pesos en seguridad, más de 3.500 millones. En un arranque. Lo que nos cuesta la Fiscalía. Dan como 7,000. Lo que nos cuesta el Poder Judicial. Lo que nos cuestan las Secretarías de Seguridad Ciudadana con este programa de Policía Morelos. Para que tengas el 1%. El 1% de efectividad, a mí me parece algo muy grave, muy lamentable, una revictimización, una burla a los ciudadanos, un daño patrimonial al Estado. Acabo de ver, no sé si lo viste apenas, el rescate de un compañero diputado, Humberto Segura, a quien en su momento el gobierno utiliza infamemente, estigmatiza en su oportunidad este rescate que no me queda claro, subiendo a las redes un video donde el señor se ve claramente es obligado a declarar y agradecer la participación de la Fiscalía, agradecer al gobernador su rescate, cuando lo primero que deben hacer es evitar que estas cosas sucedan y después violar sus derechos humanos de esa manera, infamemente exhibirlo, declarando un agradecimiento. Digo, se me hace de veras inconcebible que en aras de pretender hacer ver a la ciudadanía que ya no se les cree nada, que ofrecen resultados, abusan de este tipo de situaciones. Mira, es cierto, hay una putrefacción del tejido institucional ya muy agudizada. Nosotros, a través de los años, junto con los esfuerzos que tú también has hecho respecto a salvaguardar, a llevar al estado de Morelos, que es donde nosotros tenemos pues nuestro asentamiento, nuestra familia, nuestras vidas, ha sido uno de los reclamos, la maquillación de cifras. Y compromisos, ¿no? Independientemente del reclamo, lo peor de todo es que son compromisos que se adquieren en campaña, son eslogans de campaña, son acciones que se determinan, o que determinan más bien la reacción de la gente en decir, bueno, es que está ofreciendo, a lo mejor esto sí va a ser posible, a lo mejor hoy sí van a cumplir, y resultar con lo que tú comentas en cifras que se maquillan y demás, pues sí, dista de ¿no? la realidad, ¿no? Y algo que yo creo que ya es lo más agudo es que ya no hay confianza en las instituciones. Se ha perdido esa permeabilidad, esa compenetración del ciudadano, de las organizaciones de sociedad civil con el gobierno. Y a contrario sensu es ya tú levantar la voz, criticar algo que tú tienes tu derecho de criticar, y no nada más es la crítica, sino también solventar las deficiencias con proyectos serios, con estrategias serias. Pues te arriesgas a que te amedrenten, te amenacen, te generen carpetas de investigación, busquen por donde sea, que vaya Hacienda, que vaya... Bueno, para el gobernador y para Capela todos somos miembros de la delincuencia organizada. Sí, entonces... Todos pertenecemos a los rojos. Pues mira, ya le Según autorizaron al rector a abrir su instituto en Atlachulaya. ¿No? A ese nivel, ¿no? A ese nivel. Entonces sí me parece muy lamentable. Pero esto, yo quisiera hacer una reflexión de cómo está el país para entender Morelos y por qué Guerrero, Morelos, Puebla, Estado de México está así. El país sufre corrupción, sufre impunidad, sufre un modelo de sistema penal, pues, híjole, nada confiable. Pues por parte del presidente. O sea, cuando tú tienes un presidente con ese tipo de escándalos, de empresas petroleras, de la Casa Blanca, que su secretario de Finanzas, que el secretario de Gobernación, que eso es lo poquito que nos enteramos los mexicanos. Y que luego los medios de comunicación le dan el sesgo, ¿no? Pero es que el presidente no es el único responsable. El presidente, vi una entrevista que hizo apenas un periodista a uno de los
presuntos candidatos, en donde la salida era, bueno, pero es que no, eso es del presidente, el presidente no es el único, hay secretarios, hay todo, y le decía al otro, bueno, pero pues, el presidente es el presidente, mi rey, no le quites la responsabilidad. Es el problema que tenemos en México. El problema es que hay un abuso de poder, hay un abuso del patrimonio del pueblo, que se ha perdido esa decencia, llamámosle entre comillas, del famoso diezmo, ¿no? Que hay que decirlo con todas sus palabras. Es una práctica, tenemos el mexicano una cultura de la corrupción brutal. Que llegan hasta el 30, ya no el 10. Y hay que reconocerlo. Entonces el problema es de que en vez de agarrar los programas federales, los recursos federales, y trabajarlos en amén de la sociedad, lo que pasa es que ya no trabajan un solo centavo. Y se presume, se queden con todo. Entonces ahí es en donde ya empieza el abuso desmedido, las grandes cantidades de los exgobernadores, que bueno, o sea, yo no entiendo si pierden la razón, pero es un abuso constitucionario, consentido, sabido, con muchos cómplices contra el pueblo. Entonces ese es tu escenario nacional. Entonces en lo federal vas bajando, y eso pasa en todas las corporaciones, en todos los poderes, los diputados que empiezan a cabildear los favores, y es una contrata donde todos ganan, menos el ciudadano. Entonces, ¿cómo podemos nosotros revertir todo esto? Y eso obedece en todas las materias. A mí de nada me sirve que me pongas toda la normatividad, todos los candados, que me generes una fiscalía anticorrupción cuando ya tenemos órganos de internos de control que no sirven para nada, la Secretaría de Función Pública, la Contraloría, la Auditoría, o sea, todos los esquemas que nosotros hemos implementado a través del constituyente, que al final del día no nos sirven. Entonces, ¿de qué me sirve que me generes normas, si no las voy a cumplir? Entonces, lo que necesitamos, uno, es apostarle más al tejido social, en todas sus aristas, apostarle más al servidor público, a su preparación, a su conducta, a su ética, a esos valores, pero con ejemplo. Porque tú, cuando eres superior y tú pides dádivas o permites cosas, entonces pierdes ese mando moral que la ley o la carrera te otorga. Entonces, ¿cómo le vas a tú ejercer a tu elemento? Oye, no le recibas, y tú sí recibes. Oye, a ese tú le pides a él, ¿no? Ajá, o suelta. Sí, como se da. Y ¿quieres patrulla? Tanto. ¿Quieres moto? Tanto. ¿Quieres uniforme? ¿Quieres armas? ¿Quieres chalecos? O sea, ¿quieres tus botas? Vivimos una miseria brutal en todos sentidos, y que no podemos nosotros colegiarnos, porque en lo individual ya tienes todo el aparato del Estado atrás de ti. Entonces, eso es lo que pasa con México, que te preparas, estás de acuerdo y llegas a ciertos poderes locales, no tanto en la federación, pero sí en poderes locales en donde, tú fuiste el que diste la rueda de prensa y hablaste esto. No me meto con tu organización, no me meto con todo lo profesional, pero sí me meto contigo. Entonces, pues un pobre ciudadano contra la fuerza del Estado, ¿a dónde? ¿Qué vamos a hacer? Pero se vienen tiempos electorales muy interesantes, en donde vienen ahí unas facturas, en donde hay muchos temores, y en donde ya la gente se cansó, Carlos. Yo pienso eso. Totalmente de acuerdo. Ya se cansó. Yo espero que así sea, más bien. Yo creo que va a participar ya. Los mexicanos tenemos también grandes virtudes, que muchos dicen que el mexicano no tiene memoria. Tú, que fuiste diputado, que has llevado candidaturas, que sabes lo que es este proceso de elección, ¿cómo no vas a los pueblos y te dicen, vienes? Usted dijo. Usted se prometió. Claro que tenemos memoria, claro que tenemos muchas ganas de trabajar. El problema del desarrollo económico en Morelos es precisamente por la inseguridad, porque el mando único nada más ha servido para oprimir a la gente, nada más ha servido para enriquecer a los que ya sabemos. Este listado de derechos humanos, de las quejas que tiene, ¿no? Pero déjame decirte que la gente ya no va a denunciar. También, esa es la otra. Mira, nosotros hacemos, y yo invito a tu auditorio a hacer esta reflexión. Nosotros tenemos muchas fuentes de información, ya con redes sociales, con todo lo que tenemos. Hay una relatoría en Naciones Unidas, que es la segunda relatoría, que esa es la encargada en diagnosticar cómo está el desarrollo económico en Latinoamérica, cómo está la seguridad, cómo están todos los temas que nos interesan. Pero también tenemos
fuentes como Forbes o fuentes de observatorios internacionales, tenemos las cifras oficiales del gobierno federal, estatal, organizaciones de sociedad civil, tenemos muchas fuentes de información, unas oficiales, otras no. Pero eso, al hacer un diagnóstico de todas las cifras, hacer un comparativo, porque todavía hay mucha diferencia entre ciertas cifras oficiales federales y estatales, ¿eh? Claro. Entonces, cuando tú dices, a ver, el gobierno federal, conveniencia, ¿no? Claro, dice esto, el gobierno estatal dice esto, el gobierno municipal dice esto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos nos da este dato, la estatal nos da este otro dato, los estudios internacionales por la ONU y por el Fondo de Desarrollo Económico, o sea, muchas fuentes. Entonces, tú haces un dibujo de lo que está pasando en el país y en tu estado y te das cuenta que la gente ya no confía, ya no denuncia y tienes una cifra negra elevadísima. Que eso es lo preocupante, porque eso no aparece en las cifras y te habla de una descomposición ya muy radicalizada con el tema de procuración, impartición de justicia y con el tema de seguridad ciudadana. ¿Qué es lo que tenemos que recuperar los morelenses? Esa paz. Sí, finalmente, y como tú dices, con la participación que desafortunadamente la vemos no tan activa, muy activa en redes, pero poco activa realmente al momento de darse las circunstancias, porque entre elección y elección, como tú decías bien en las épocas electorales, podemos percibir cuál es el porcentaje de esa no participación, que es lo más delicado, porque quienes llegan a asumir alguna responsabilidad del poder lo llegan sin legitimación. Y al no haber legitimación, pues obviamente finalmente no existe el compromiso social, porque si llegas con un 35% de un padrón electoral, pues ¿a quién representa realmente? Entonces tienes un 70% en contra, que a lo mejor no participó, pero sí va a estar muy activa en relación a la omisión en la que puedas incurrir o a la acción que perjudique en la que puedas actuar. Pero finalmente aquí lo que tenemos que hacer es hacer ver que cuando se participa y cuando se quiere, se puede. Y como tú comentas, hay que convocar a la ciudadanía a que no nada más sea el momento electoral en cuando se participe, sino estar activamente, como lo haces tú, como lo hacen muchas organizaciones y asociaciones, en el diario, en el constante, estar observando y haciendo ver a la autoridad qué es lo que está mal, qué es lo que se tiene que hacer, cómo debe de actuar, aunque hoy, desafortunadamente, esta falta de participación deriva principalmente de las acciones, como tú bien comentabas, de la sobreprotección que se va dando en escalera, ¿no? Si a la federación no le interesa lo que un estado haga, si vas a la federación y denuncias y llega a la federación y te dices que todo está bien, aquí no pasa nada, como lo han hecho en el estado en más de una ocasión en gobernación, pues desafortunadamente no puedes hacer nada. Si hay una sobreprotección desde arriba, si la corrupción viene permeando desde arriba, si hay una colusión en esa coparticipación de la corrupción entre dos entes, pues ¿a dónde vamos a parar? Como ciudadanos perdemos obviamente la esperanza de que esto pueda cambiar. Dijeron por ella falta menos. Esperemos que en esta vorágine que se viene a dar, como comentaba en un principio, electoral, pues podamos darle un cambio generalizado a todo, porque si no, pues la reacción de la sociedad va a ser, siento yo y espero equivocarme, de una manera ya muy diferente, ya no será pacífica, y a esto tendremos 4 minutos. La intención, según mi percepción o mi vista, y me gustaría conocer tu opinión, de esta famosa ley de seguridad interior. ¿A qué viene esa norma? A permitirle al ejército actuar ante la deficiencia ya sabida y conocida de las fuerzas policíacas, porque así lo dice la ley, ante la incapacidad, la forma de actuar de las policías, el ejército tendrá la potestad de intervenir ante cualquier ante cualquier contingencia que pueda salir de las manos de la policía y tenga que actuar el ejército. 3 minutitos. 3 minutos. Mira, a mí me parece en este tema de la ley, del proyecto de ley de seguridad del interior, una situación errónea. ¿Por qué? Porque de nueva cuenta estás sometiendo la seguridad pública, la seguridad ciudadana de un estado, de un país, a las Fuerzas Armadas que tienen otra preparación y otra capacitación. Por ese lado, la base ya está mal. 2, pretenden justificar todas las fallas que ha tenido el ejército, llamémosle procesalmente, porque evidentemente no tienen la capacitación en derechos humanos, en cadena de custodia, en sistema penal adversarial, porque esa no es su función. Entonces decir, oye, ¿sabes qué? Estoy aventando mis elementos, estoy aventando el ejército contra los delincuentes y yo no tengo nada de protección. De ahí nace este espíritu. Pero ¿qué pasa? Que se pretende utilizar
y darle un control absoluto, rompiendo todas las garantías individuales, toda la situación de convencionalidad, al darle este poder absoluto que yo no creo que pase esta ley en ese sentido. Tiene un espíritu bueno que hay que proteger, el actuar del ejército en las calles, pero esa no es la solución. La solución es, número uno, erradicar la corrupción, erradicar estos gobernadores, presidentes de la República, senadores, que tienen doble moral. Si tú quitas la corrupción, quitas la impunidad. Entonces empiezas tú a generar de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, de un lado a otro, este sentimiento de pertenencia con el Estado al servicio de la ciudadanía. El poder de servir a la gente. Es lo que necesitamos, Carlos, desde mi punto de vista. Entonces, cuando tú tienes servidores públicos corruptos, que sabemos todos que vienen financiados por la delincuencia organizada, que estuvieron condenados por fraude, por esto, por lo otro, vamos a dar? No podemos estar así. Usted es el ejemplo, ¿no? Finalmente. Claro. Si es el que va a gobernar, pues muchas gracias. Mejor me quedo solo, ¿no? Sí, antemano sé quién estamos. Pues sí, pero bueno, esperemos que de alguna otra forma, ahora en junio, en el Estado de México puedan tener la tingencia de ver bien lo que hacen, de saber que como ciudadanos esté en sus manos el poder rescatar esa circunstancia, como tú dices. No me gusta la frase esa de votar por lo menos malo, pero desafortunadamente tampoco hay mucho de dónde escoger, pero bueno, ahí están, son esos. Acá habrá que ver en el 18 qué es lo que se puede hacer también a nivel nacional. Y pues te agradezco infinito que hayas acudido. No, gracias a ustedes, para mí es un honor. Esperamos para el próximo en la serie. Claro que sí. Hay temas que quedan ahí en tintero y que hay que tratar, ¿no? Bueno, pues gracias a tu auditorio, saludos, muchas gracias. Pues gracias, gentil público, por el favorecimiento de su atención como siempre. Esperemos pasen un excelente fin de semana. Hasta el próximo en la serie. Gracias a Ocra, gracias a ustedes. Presentó Hasta la próxima.